Bueno, traigo un tema, el pastor me dio tema libre, y cuando da tema libre, pues también dice uno, ¿qué voy a predicar? Señor, ¿qué voy a dar? Entonces, se llama Viviendo en Victoria o en Derrota. Viviendo en victoria o en derrota. Quizás ahorita tú puedes decir, yo estoy en victoria siempre, pero hay ocasiones que estamos en derrota, con algunos problemitas. Pero vamos a ir a la palabra de Dios primeramente, y vamos a ver en 1 de Crónicas 14, del 8 al 15, qué es lo que el Señor nos va a enseñar ahora. Y yo esta palabra siempre he dicho que primeramente me la aplico yo antes de que ustedes la tomen, yo la agarro primero. Pero igual ahí está la palabra, pero voy a orar y vamos, inclina tu rostro y ahí vamos a orar y poner en manos esta palabra que el Señor nos ha dado. Señor, en esta hora, Padre, damos gracias una vez más, Señor. Gracias, Padre, por este tiempo de alabanza, por este tiempo de siembra, Señor, donde nosotros hemos sembrado los diezmos y ofrendas, Señor, y sabemos que es una bendición el poder dar, el poder desprendernos de algo, pero también, Señor, ha llegado el tiempo, Señor, de escuchar tu palabra bendita, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que esa palabra, Señor, que tú nos das ahora, Señor, va a ser de bendición para aplicarla a nuestras vidas. No únicamente decir, qué palabra tan hermosa, qué bueno que tú nos hablas, pero lo más importante es ponerlas en práctica día a día, Señor. Gracias, Padre, porque así como un estudiante de medicina estudia el cuerpo humano y aún así primero lo enseñan la teoría y luego practica sobre una operación, así nosotros debemos de practicar tu palabra día a día, Señor, para ponerla por obra y en práctica día a día para que sea fértil en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bueno, pues aquí habla de una historia de David. David era un rey, una persona que era de acuerdo al corazón de Dios, dice la palabra, la Biblia. Dice que él fue escogido por rey desde que él estaba ya cuidando ovejitas, y él fue un hombre tremendo en Dios, ¿no? Entonces cometió error y todo, pero siempre pidió perdón antes de. Entonces era un hombre que conocía a Dios en todos los aspectos, en su intimidad, hablaba con él, se guiaba de lo que él hacía para hacer algo, se guiaba orando siempre y pidiendo a Dios dirección. Y dice aquí que hubo unos problemas que David enfrentaba. David fue rey, pero era un guerrero, que peleaba siempre defendiendo a Israel de sus enemigos. Y aquí vemos una historia muy hermosa donde dice que oyendo a los filisteos que David había sido ungido por rey sobre todo Israel, subieron todos los filisteos en busca de David, y cuando David los oyó, salió contra ellos. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaín. Entonces David consultó a Dios diciendo: subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo: sube, porque yo los entregaré en tus manos. Subieron pues a Baal Perasín, y ahí los derrotó David. Y dijo luego David: Dios rompió mis enemigos por mi mano como se rompen las aguas. Por esto llamaron el nombre de aquel lugar Baal Perasín, y dejaron ahí sus dioses, y David dijo que los quemasen. Y volviendo a los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios, y Dios le dijo: no subas tras ellos, sino rodéalos para venir por ellos delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por las copas de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. Aquí vemos esa historia donde dice que cuando David fue ungido por rey, vinieron sobre él todos los filisteos. Nosotros, cuando el Señor nos alcanza y cuando todos tenemos la experiencia de que el Señor nos alcanzó de una forma o de otra, tenemos batallas con la familia, tenemos problemas con los amigos, muchas veces se molestan. Nosotros, el Señor nos alcanzó, en mi caso yo ya estaba llegando a alcoholismo,
aunque yo no lo quería reconocer, yo decía, no, yo tomo, yo soy un borracho social, decía yo, soy alguien que le gusta platicar, yo no peleo, yo no hago nada, pero poco a poco me iba llevando más al alcohol. Y cuando yo platico así mi testimonio de gente que me conoce desde hace 15, 20 años, dice, ¿a poco tú tomabas? Pues sí, la verdad, cuando estaba de soltero, hubo un tiempo donde empecé con una copita. O sea, un borracho no empieza con una botella, no empieza con un six, con un 24, no, empieza con poquito, a fumar igual. Entonces, yo recuerdo que cuando me entregué a Cristo, de momento había temores en mi vida. Dije, hijo, me van a cuestionar a los amigos, la familia, y la mayoría no, es el enemigo que te pone trabas ahí. Pero sí, el enemigo se enojó y vino el enemigo, así como vino contra David. Vinieron, hace cuenta que en ese caso eran los filisteos, pero en este caso son el enemigo que viene, el diablo y sus demonios contra mí. Llegaron así, queriéndome derribar, porque el enemigo estaba molesto porque yo me había entregado a Cristo y había sido libre de todo pecado. Entonces vienen problemas difíciles a tu vida, pero el Señor está con nosotros. Entonces vinieron algunas personas de mi trabajo que me tocó estar en Monterrey precisamente, y era mi primer salida de viaje de trabajo, y dije, pues en el nombre de Dios, dije a mi esposa, ahora por mí, dije el pastor, allá me dijo, oren por mí porque pues yo voy a trabajar, y es mi primer salida como cristiano. Dije, a ver cómo reacciono. ¿Por qué? Porque estaba acostumbrado a convivir con los compañeros, que una copa y esto, lo otro. Entonces ahí me acuerdo que cuando estaba ahí por primera vez en un día de trabajo, dos, dijeron, vamos a traer cerveza y convivir. Y resulta que yo ya me dieron una Tecate que le puse ahí a un lado, y luego se me juntó otra y otra, y el gerente se dio cuenta y dice, oye, pero ya vieron que Laura no está tomando. Y había una persona que era amigo de borrachera, de cantina, y me dice, oye, pero ¿cómo es posible que no estés tomando? ¿Por qué no estás tomando? No, pues ya no quiero tomar. Pero yo no le decía nada, ya no quiero tomar porque simplemente no quería yo, como dicen, descubrirme, quería ser cristiano de la secreta, como hay muchos todavía. Aquí no hay ninguno de la secreta, ¿eh? Así que todo el mundo sabe aquí en la iglesia del Rey Gloria que es cristiano en su casa, pero en el trabajo nadie sabe. Y yo como que dije, bueno, yo conozco a algunos así, lo voy a intentar. A ver cuánto dura ese cristiano secreto y trabajando allá afuera. Así que pues, ¿quién les va a decir que me bauticé? Nadie. Tenía 2 días de bautizado, pero el enemigo andaba como león rugiente queriéndome destruir. Y resulta que dice una persona, dice, no, pues como no te tomaste tú la cerveza, te la voy a echar encima. Digo, no puedes hacer eso. Mira, la habitación alfombrada, era un hotel de 5 estrellas. Le digo, nos van a cobrar bien caro aquí por lo que vas a hacer. Y luego yo me recuerdo que traía un traje azul con una camisa blanca, una corbata. Y digo, no creo que se atreva, ¿eh? Y había como 8 personas ahí echándole porras. A ver si es cierto que se le vas a echar, y a ver, echando porras ahí. Y que me la va poniendo ahí. Y sentí bien helada la cerveza así. Y dije, no, da un ataque tremendo. ¿Y qué hice yo? ¿Me puse a pelear? No. Me sentí, casi quería llorar, me fui al baño, ahí casi lloré. Bueno, sí lloré de impotencia, porque esa persona que me la puso era una persona chaparrita, así, dije, no, pues yo hacía mucho deporte y ahorita aquí le pego, ¿no? Pero no, aún así no era peleonero, pero sí me dio tanto coraje y me fui allá y le pedí perdón al Señor. Aún así, digo, Señor, pues en ese momento pues me está pasando esto, pero pues yo sabía que iban a venir pruebas y luchas, pero no pensé que tan fuerte, tan rápido. Yo dije, no, pues a lo mejor dentro de, no, y ahí sí empezaron ataques de enemigo, y la gente allá en México es muy religiosa, muy católica la mayoría, y ataca mucho al cristiano. Y de hecho acá en Sonora, yo tengo aquí 20 años viviendo, y la verdad, es muy diferente allá. Sí hay ataques, pero no se compara. Entonces ahí el enemigo vino queriéndome hacer daño, así como a David. Entonces aquí a David cuando los enemigos se vinieron encima de él, ¿qué dijo? David consultó a Dios. Tú cuando tienes un problema difícil, tienes que consultar a Dios
en por más mínimo que sea. Dice, consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube porque yo los entregaré en tus manos. Entonces nosotros podemos tener un problema muy difícil o muy pequeño. Entonces nosotros cuando de momento tenemos un problema o de salud, lo primero que decimos, voy al médico, voy a un particular, a X lugar. Y ahora muchas veces dicen, bueno, aquí hay las similares, hay por todos lados hay similares y hay buenos médicos también. Entonces, qué bueno que vas al médico, pero primero es orar. Señor, ¿es tu voluntad que yo vaya al médico o me vas a sanar? O sea, yo creo en ti, tengo fe que me vas a sanar. Ahorita me puede sanar, mi esposa puede orar por mí, un hijo, o llamo a un anciano en la iglesia, me puede orar por mí, o en la iglesia, ahí yo sé que tú me vas a sanar. Entonces, estás consultando a Dios bien en lo que vas a hacer. Vas a comprar una casa, vas a comprar un terreno, vas a comprar un carro. Tenemos que consultar a Dios antes de, porque si no lo consultamos, vienen problemas y problemas graves. Nosotros hemos aprendido a través del tiempo que cada que hacemos algo, consultamos a Dios. Cuando compramos la casa aquí en Hermosillo, dijimos, Señor, es tu voluntad, guíanos a donde tú la quieres. De hecho, la casa, yo la quería allá por el sur, por Vado del Río y todo, y mi esposa dice, no siento que sea de Dios, no es ahí. Yo decía, no, mira, pero por aquí está bien bonito, no es de Dios. Y anduve buscando por todos los fraccionamientos y resulta que ya al final de cuentas consultamos a Dios bien, nos pusimos en ayuno y oración y dijimos, ya el Señor nos guió, aquí es, y ahí estamos en Pueblitos desde el 2001, ahí vivimos y todo fue de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque ya después, ¿qué hemos visto? Que aquí está la iglesia, mi hija vive cerca, o sea, todo está en orden, pero si yo no hubiera hecho caso y si hubiera comprado así sin consultar a Dios, me hubiera metido en problemas también, porque a veces no es correcto. A veces hay casas que compras, pero están cimentadas bajo un basurero, pero el Señor, por más mínimo que sea, tenemos que consultar a Dios. Amén. Entonces aquí, David, ¿qué hizo? Él ganó la batalla, derrotó a los filisteos. Y David, como era un hombre guerrero, él no se puso, no dijo, no, pues ¿saben qué? Voy a volver a pelear con los filisteos otra vez. Los filisteos como que no se quedaron conformes, perdieron, pero otra vez vamos a la batalla. Y dijeron, y David, ¿qué dice? ¿Qué dice aquí? Dice, y volviendo los filisteos a extenderse por el valle, David volvió a consultar a Dios. O sea, David pudo haber dicho, no, ya yo soy un guerrero, ya gané, ya sé por dónde pegarles a los filisteos, ya sé cómo ganarles, bien fácil que estuvo esta victoria, pero porque Dios se la dio. Entonces, él aún así no fue arrogante, no fue una persona que dijo, no, saben, yo ya sé todo, soy un guerrero y experto, tengo hombres de guerra, vamos a actuar así. No, él volvió a consultar a Dios, dice. Entonces nosotros a lo mejor en algo que hicimos nos fue bien porque consultamos a Dios. Y vinimos a la oración y le hablamos al pastor o mandamos en el grupo ahí, oren por esta situación, que aún así mandando WhatsApp, el Señor ha hecho milagros tremendos aquí en la iglesia, ¿verdad? Estamos consultando a Dios. Entonces, pero David, ¿qué dice? Dice que volvió a consultar a Dios y Dios le dijo, no subas tras ellos. O sea, primero le dijo, ve tras ellos. Y así, pero ahora le cambió la estrategia. Entonces Dios no siempre trabaja igual, tenemos que estar atentos a lo que Dios quiere, cómo quiere hacer el milagro en nosotros. Dice, no subas tras ellos, sino rodealos para venir por ellos delante de las balsameras. Y así que oigas venir un estruendo por la copa de las balsameras, sal luego a la batalla, porque Dios saldrá delante de ti y herirá al ejército de los filisteos. O sea que cambió la estrategia y le dijo, haz esto, y lo hizo, y Dios peleó por nosotros. ¿Cuántas veces nosotros hemos tenido problemas bien graves, bien difíciles, y el Señor sale por nosotros en batalla? Una ocasión en mi trabajo me quisieron ahí ahora sí que atacar, porque yo les hablaba de la palabra de Dios, pero en el hotel donde yo estaba con ellos, pero en el trabajo no, y no faltó quien me tuviera envidia, porque iba yo ascendiendo de puesto, me iban moviendo de primer auditor y luego supervisor y así iba. Entonces, al final de cuentas, me una jefatura aquí, pero empezaron ahí, no, dice, Lauren no trabaja, dice. Y entonces, ¿y cómo entrega trabajos a tiempo? No, hacemos el trabajo todos, y antes no era por computadora los trabajos, todavía era a mano, y eso
cuando dijeron, no hace, entonces ya cuando me mandaron llamar, y dice, es que él se dedica a predicar la palabra en el trabajo y nos pone a trabajar a todos. Y cuando llegó un contralor nuevo, dijo, oye, ¿qué pasó? Dice, contigo, me dicen que tú no trabajas, que te dedicas a predicar la palabra. Y luego dice, no, pues, sí les hablo de la palabra de Dios, pero cuando estamos en el hotel o cuando ellos me preguntan, pero no es así. Y le digo, mira, está bien fácil, vea los trabajos que yo hago, ahí está todo el archivado, cada auditoría, y ahí van a ver, ahora sí, qué es lo que hice yo y qué es lo que hicieron ellos. Resulta que la mayoría de los trabajos eran míos. Y después un gerente también me puso ahí, no, pero que hace esto, lo otro. Y ya cuando me cuestionaron, le dice al gerente, váyanse de aquí, déjenme con él solos. Me dice, mira, yo ya vi tu trabajo, cuando empezaron a decir, investigué y haces un buen trabajo. Y ¿sabes qué? Yo sé que tienes ataques porque eres cristiano, dice, pero ¿sabes qué? Tienes todo mi apoyo, yo también soy cristiano y soy ujier en mi iglesia, dice así, ahora le digo, amén. Y resulta que ya nos mandó llamar a los demás y resulta que a ellos son los que corrió después. Y ya dice, no, nadie se meta con Lawrence porque Lawrence ora y algo pasa, mejor no, dice. Entonces, cuando tú estás firme en el Señor, pase lo que pase, no te va a mover nada. Yo distribuía también folletos que nos daban en la iglesia, así como aquí cuando evangelizan. Y había unos folletos que me dieron en la iglesia y uno decía, es bueno ir al cine, que a la cantina, que acá. Entonces empecé yo a repartirlos y como 3 personas los tacharon, le cambiaron, no, que es de ir a la iglesia, mejor ir al bar, mejor ir acá, o sea, cambiaron todo. Y me dijo, mira, ¿qué le hicieron a tus folletos? Dice, no, Leo, ya no son míos porque yo los entregué directamente, ellos son los responsables. Pues todos se dieron cuenta, ese mismo día a uno lo asaltaron, a otro lo golpearon, a otro chocó con el carro, y ya después me consultaban a mí para poder, cuando tenía algún problema, el Señor pelea la batalla con nosotros, y me acordé de esa palabra de David, que él siempre ganaba las batallas, y a veces eran guerras tremendas, no era cualquier guerrita. Entonces aquí encontramos, dice, entonces en esta escritura encontramos una historia que sacude nuestras vidas, esta historia de David. Entonces encontramos por toda la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, victorias y derrotas, es lo que encontramos. Si usted ha leído la Biblia completa, son 66 libros, encuentra victorias y derrotas por toda la escritura. Encontramos por toda la escritura triunfos gloriosos y frustraciones y fracasos, eso encontramos también. Pero ahorita vamos a ver por qué. Y si nos ponemos a estudiar cada libro, vamos a encontrar triunfos, sonrisas, alegrías, tristezas, lágrimas y derrotas. De todo va a tener la palabra de Dios, así como nuestra vida también. Nuestra vida tiene de todo, aunque seamos cristianos, el Señor nos hace pasar por varias situaciones para poder ir aprendiendo en varias cosas. Entonces, ¿y por qué hay tantas victorias y tantas derrotas? Y estudiando cada una de las victorias es porque alguien oró. Por eso nada más hay victorias. Cuando usted ora, tiene victorias en su vida. La situación en nuestra vida a veces se ven turbias, pero cuando empezamos a orar, cuando empezamos a conocer a Dios, empezamos a clamar, el Señor nos da la victoria siempre. Tarde o temprano la victoria llega con una bendición tremenda que hasta se hace pública esa bendición. Amén. Entonces, y cada derrota es porque a alguien se le olvidó orar también. Entonces, tenemos que analizar cómo está mi vida. Vienen problemas, vienen dificultades. Entonces yo tengo que orar, ponerme a orar y poner todo en los planes del Señor para que el Señor esté conmigo. Pero cuando nosotros dejamos de orar, por decir ahora que estuvo el Congreso estuvo lleno, no cabía la gente. Y entonces fue una bendición, casi 600 sillas se metieron aquí al auditorio y la verdad fue una bendición. Y todos desde antes nos preparamos para estar aquí. Y estuvimos desde antes ayunando, orando, y fue una bomba con el Congreso, una bendición con el apóstol, con el profeta, todos los que participaron, y todos recibimos muchas sanidades, muchos recibimos victorias en nuestra vida espiritual, y fue una bendición. Pero después pasa el Congreso y viene un poquito a menos, algunos se llenaron tanto, es como cuando vas al buffet, dice, ¿cuál buffet? San Ángel o el que tú quieras, ¿no? Dices, a lo mejor si algunos andan en ayuno, híjole, se le va a antojar. Resulta que ahí vas al buffet y no hayas ni por dónde empezar.
Yo cuando voy a un buffet ya sé por dónde empezar, ¿no? Frutita, poco a poquito le voy aumentando, y después voy al plato fuerte y así. Pero te llenas tanto que el otro día fuimos con mi esposa a un buffet y el desayuno estaba súper bien. Entonces llegamos como a las 10, ya llegas con hambre, 1 hora de alimento y otra 10 minutos de café y acá y sales lleno, ¿no? Y antes de salir todavía, bueno, un juguito, ahí para salir. Pero ese día ni me acordé, ¿verdad? Mi esposa no hizo comida, anduvimos para allá, para acá. Y como a las 7 de la noche me acordé, no comí. Y le digo a mi esposa, oye, ¿qué no de comer ahora? Pues ni yo tengo hambre, dice. Pues es que comimos un montón. En un buffet así te llenas tanto que te olvidas de la comida. Es más, creo que hasta cené nada más algo ligero así, un vaso de leche y cereal. Y bien ligero, y dije, hoy sí conviene al buffet. Gastas, pero te ahorras 2 comidas, ¿verdad? Un tip ahí. Entonces aquí pasa lo mismo, te llenas tanto, te saturas tanto de Dios que muchos dicen, no, pues ya estuve en el Congreso los 5 días y ya no voy a regresar porque hasta que ando bien lleno, pero tenemos que nosotros estar llenando del Señor porque hay un desgaste físico y hay un desgaste también espiritual. Nosotros cuando damos supre, aquí el otro día comentamos con el mentor Felipe, de que hay un párrafo ahí donde dice, nosotros es parecido como un carro que le pones gasolina, le llenas el tanque y el tanque no te va a durar todo el año o todo el mes, depende cómo te muevas. Si te mueves mucho, te va a durar 5 días, a lo mejor menos. Si vas de aquí a San Carlos, si vienes, te vas a llenar el tanque y vas a creer que te dura toda la semana, no, sino que vas a recargar porque te vas moviendo. Así es en lo espiritual. Nosotros nos desgastamos cuando tú hablas de la palabra, cuando vienes a la iglesia, cuando oras, cuando te vas desgastando, entonces quedas saturado de la presencia de Dios y luego después tienes que volver otra vez. Por eso es que hace poco vino mamá un mes aquí y dice, hoy aquí, de hecho hoy platiqué con ella y dice, no me quería ir de Hermosillo porque, no, hombre, me llené tanto de Dios que ahorita me siento vacía. Dice, fui a la iglesia aquí donde voy y ahí no acostumbran que al final oran por enfermos o simplemente poner las manos o algo. No, yo ya sé que ahí no. Entonces dice, no, dice, me extraño tanto allá a la iglesia y mi hermana igual. ¿Por qué? Porque se fueron llenas y ya están diciendo con ganas. Y le digo, ¿cuándo quieres venir? Cuando digas, me dijo mamá. Entonces nosotros tenemos que estar dispuestos a llenarnos cada día más y más y más. Yo por decir en la mañana, yo vengo ahorita, pero yo ya estoy pensando en el siguiente servicio, de venirme, y no nada más yo, varios de aquí. Tenemos doble reunión. Entonces, cuando estuvimos el sábado del Congreso, 4 reuniones y las 4 aquí. Nada más fuimos a comer y regresamos. Y otra vez, y la verdad, cuando estás tú en la presencia de Dios, no te quieres ni salir ni ir. Entonces, nosotros, por eso es que cuando nosotros valoramos la presencia de Dios, el Espíritu Santo nos conforta, nos anima, nos alienta, nos da fuerza. Entonces, si tú viniste esta mañana por primera vez, viniste a un buen lugar donde te vas a saturar tanto de Dios que vas a querer volver en la tarde. Si no, vas a preguntar los horarios de la semana. Muchos me han preguntado, los que vienen, ahí está en la puerta, y los anotan y aquí los vemos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no es un mensaje así motivacional, sino que es algo que viene de Dios, aunque sea predicado por nosotros los hombres, porque el Espíritu Santo es el que pone la palabra, es el que se encarga de saturarnos, de llenarnos. Alguien en un mensaje motivacional sí te anima, te motiva, pero cuando ya es presencia de Dios, tú andas deseoso de venir a la casa del Señor, ¿verdad? Entonces, aunque andes en un buen lugar, siempre te hace falta la palabra de Dios. Entonces aquí vemos en Primera de Crónicas lo que leímos, que en nuestra vida se está viviendo, muchos tienen problemas terribles en nuestra vida. Se están viniendo dificultades grandes en el trabajo, en la casa, en la familia, en mi vida cristiana. Están viniendo problemas muy fuertes. Algunos cristianos, no todos están diciendo, no, pues a mí no tengo ningún problema. De hecho nosotros cuando tenemos problemas es cuando más nos acercamos a Dios. Yo recuerdo cuando todo iba bien, me casé, sin ser cristiano, me casé en la iglesia cristiana. Y yo iba a conocer a Dios desde niño, pero no me entregaba a Dios, no me decidía. Y cuando me decidí, todavía el enemigo puso trabas por ahí. Y
yo me entregué a Dios hasta que mi hija, la pastora que estaba de 8 meses, se enfermó, pero bien mal. Y hasta ahí me entregué a Dios. Y yo todavía le puse condiciones a Dios que ya me arrepentí. No, Señor, si la sanas, me entrego. Como dice el pastor, uno no debe de ponerle condiciones a Dios. Y Dios es tan bueno, tan misericordioso que la sanó. En mi desesperación, muchas veces te pasa algo a ti, dice uno como papá, que me pase a mí, pero no a mi hija. Y la sanó. Y yo recuerdo que dice mi esposa, pues tenemos que cumplir lo que dijiste. Y fuimos, nos bautizamos. Entonces el Señor es tan bueno que ese problema que traes bien fuerte sale adelante. Y recuerdo que mis 3 hijos, jamás, desde ese día, jamás han estado internados, ninguno de los 3, jamás, ni en hospital particular, ni es normal, ¿no?, que se enfermen de gripa o algo, pero así que llega, no, o sea, ¿por qué? Porque nosotros sabemos enfrentar las situaciones con Dios. Entonces, ¿cuál es la solución que voy a encontrar? David encontró la solución exacta: pasar tiempo en la presencia del Señor, y ganaba, ¿verdad? Entonces, si nosotros estamos viviendo en alguna derrota, es porque en la Biblia también hay derrotas, como decía, pero nosotros tenemos que discernir todas las cosas. Entonces, hermanos, ¿de cuál eres tú? ¿Victoria o derrota? ¿Victoria o derrota? A ver, levanten su mano los que quieren vivir en victoria. ¿Y en derrota? A ver, alguien que esté dormido por ahí, que se equivoque. Entonces, todos queremos vivir en victoria, todos queremos que nos vaya bien, que siempre traigamos dinero en la cartera, un buen trabajo, que gane mínimo 20,000 pesos, que traiga un carro del año, una buena casa aquí, otra en la playa. O sea, queremos cosas buenas, pero tenemos que orar. Entonces, yo quiero ser victoria y no derrota. Es lo que yo quiero en mi vida. Y no quiero ser victoria un día y derrota otro día. No quiero ser victoria una semana y una semana derrota. Un mes derrota, un mes victoria y un mes derrota. O sea, y así hay cristianos que viven, pero bien metidos en la presencia del Señor, un mes, y al mes no los ves. Y otra vez viene un mes, se llenan, y otra vez un mes. Entonces tenemos que permanecer firmes en el Señor. Entonces, en estos tiempos estamos viviendo una crisis terrible a nivel mundial, por todos lados. En cualquier momento, cualquier noticiero que veas, cualquier periódico que veas, cualquier mensaje que te llegue de noticias en tu celular, son cosas, un 99% son cosas malas. Me llegan notificaciones a veces y le digo a mi esposa, mira nada más lo que pasó aquí y allá. Y a veces ya ni me gusta verlas, porque todas cosas, puras cosas malas. Que mataron a 20, que a 30, que a 10, que violaron a una persona, una jovencita, que el papá violó a su niña. O sea, cosas tremendas. Y eso no lo estoy inventando. Tú puedes prender las noticias, cualquier noticiero, y así parece ya puras notas rojas. Cómprala ahí, ni te la recomiendo. Es lo primero, ahí destrozos y todo, no, bien mal. Son puras. Entonces, ahorita hay crisis económica a nivel mundial. Muchos países están en quiebra, están sufriendo dificultades. De hecho, mucha gente está viendo para México, y ya no lo ponen en las noticias, pero se sigue viendo mucha gente de otros países porque no tienen para comer, no tienen. Entonces, México es un país próspero, se vienen para acá y quieren irse a Estados Unidos, y si no se van para allá, aquí se quedan. Entonces, hay gente de todo. Vemos ahorita aquí Hermosillo, es una de las ciudades que la gente como que la apoyan para que salga de aquí, pero vaya a Tijuana, vaya a cualquier frontera, a la Ciudad de México, ve gente de todos colores. Entonces, ¿por qué? Porque hay crisis económica, hay crisis moral. Ahorita, allá afuera, ya pasó de moda el casarse. Ahorita, desde hace mucho tiempo, unión libre. Pero ¿saben qué? Esas personas no prosperan, siempre están en problemas, en dificultades. Cuando una persona no se casa, el enemigo ahí está, porque están pecando, están cometiendo adulterio o fornicación. Y entonces su vida es una vida de problemas día con día. Y después los hijos y todo. Ve a familias así y destruidas totalmente, no sé qué. Y luego también cada vez más hay más homosexuales, lesbianas. Ahora ya están votando, quieren abortar, quieren que adopten hijos. O sea, cada vez está peor la sociedad. ¿Y qué tenemos que hacer el pueblo de Dios? Orar, nada más. Cada vez la situación en lo moral está mal. Hay crisis espiritual también.
Muchos, si eres de mi religión te vas a salvar, si eres esto también. O sea, están en competencia las mismas iglesias cristianas, están en competencia que los mormones, testigos, tantas sectas que hay, que mucha gente cuando no sabe, ok, los engañan, pero nosotros que ya sabemos, imagínate, me da mucha tristeza a mí que un cristiano caiga en una secta de los mormones, del testigo de Jehová o que la luz del mundo, donde la palabra no la dan correctamente. Entonces ahí tenemos que tener cuidado. Entonces hay crisis política también. Si eres de mi partido, México va a triunfar. Si eres de esto, lo otro. O sea, hay una crisis en todas las áreas que veamos en nuestro México y a nivel mundial. Entonces hay muchos que están viviendo esta crisis y es una derrota terrible, y lo que necesitamos es ponernos a orar todos los días. Amén.